Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 2 y está conformado por Anaí, Montserrat, Fátima y su servidora Belén. Durante los siguientes minutos les hablaremos acerca de las características y generalidades del ciclo celular. Algunos de los temas que les vamos a explicar son la interfase, que comprende la fase G1, la fase S y la fase G2, que también vamos a explicar detalladamente. Además explicaremos la fase G0, la fase M y por último la cardiogenesis. Ciclo celular. El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento y su reproducción. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético y dividirse físicamente en dos células hijas. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizada y predecible que conforma el ciclo celular. El ciclo celular es precisamente un ciclo y no un camino lineal, porque al final de cada ronda, las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. En las células eucariotas o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN. Durante la fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y divide el citoplasma para formar dos nuevas células. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo celular? La duración del ciclo celular varía entre las diferentes células. Una célula humana típica puede tardar unas 24 horas para dividirse, pero las células mamíferas del ciclo rápido, como las que recubren el intestino, pueden terminar un ciclo cada 9 o 10 horas. Interfase. La interfase es un proceso clave en el ciclo celular. De hecho, las células se encuentran en interfase durante casi el 90% de su ciclo activo y tan solo el 10% dividiéndose. Las células tienen la capacidad de dividirse, pero para ello deben duplicar su contenido génico, copiando su ADN completamente para que cada célula hija posea una copia completa del material hereditario. La interfase es el periodo del ciclo celular en el que el ADN es copiado y otras estructuras celulares también son duplicadas para proceder a la división celular, ya sea en la mitosis o, si no hay duplicación del ADN, en la meiosis. Fase G0. Se le conoce como una fase estacionaria y no todas las células pasan por ella, solo algunas que cuando han alcanzado la madurez salen del ciclo celular y entran en fase G0. Ya no se dividen y continúan realizando sus funciones con normalidad. Un ejemplo son las neuronas. Las células que entran en fase G0 pueden ser quiescentes o senescentes. Ambos tipos salen de la fase G1 y entran a la G0 durante el tiempo en que no necesiten nuevas células. Sin embargo, su principal diferencia es que las quiescentes pueden volver al ciclo celular, mientras que las senescentes no, ya que estas últimas se aseguran de que el ADN dañado no se transmita a las células hijas. La fase G1 es la primera de las que comprenden a la interfase, junto con la S y la fase G2. Durante la fase G1, la célula crece y sintetiza el ARN mensajero y las proteínas. Esta y otras subfases del ciclo celular pueden verse afectadas por distintas limitaciones, como son los factores de crecimiento, el suministro de nutrientes, la temperatura y el espacio para el crecimiento. Deben estar presentes suficientes nucleótidos y aminoácidos para poder sintetizar el ARN mensajero y las proteínas. Esta fase es particularmente importante porque determina si la célula se va a seguir dividiendo en el ciclo celular o se va a quedar en la G0.
Fase S o de síntesis. Tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas. Esta es la encargada de la duplicación de ADN y cromosomas, al igual que la síntesis de ARN mensajero de las histonas que se lleva a cabo durante todo el transcurso de la fase S. Fase G2. Esta fase es relativamente corta, tiene una duración aproximada de 4 a 5 horas, la cual comienza cuando la duplicación del ADN ha concluido. En esta fase se sintetizan un cierto número de factores, en particular los factores de condensación de los cromosomas o las proteínas SMC. Fase M. En esta fase ocurre la segregación de los cromosomas y la división celular. La fase M comprende dos acontecimientos principales: la división nuclear o mitosis, durante la cual los cromosomas copiados se distribuyen en un par de núcleos hijos, y la división citoplasmática o citocinesis, cuando la célula se divide en dos. El crecimiento celular se produce durante todo el ciclo celular, con excepción de la fase M. Cariocinesis. Es la primera fase de la mitosis, la cual consiste en la distribución de manera exacta del material genético de una célula madre a dos células hijas. Las principales etapas de la cariocinesis es la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Estas etapas están definidas principalmente en función del comportamiento de los cromosomas. Esperamos que este material audiovisual les haya servido como apoyo a la comprensión del tema. Y recuerden que este tema solo es una pequeña introducción a los siguientes temas a ver.